Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con el video de ayer, les prometo que este video va a ser un poco más corto, un poco nada más. Bueno, quiero seguir hablando del libro de Job. Y bueno, nada más como resumen, les decía ayer que el libro de Job pudiera ser el más antiguo de la Biblia. La historia, bueno, los historiadores, todos los hallazgos arqueológicos alrededor del libro de Job lo sitúan en alrededor de 4000 o un poquito más de 4000 años de antigüedad. Eso significa que sucedió antes de la historia de Moisés y de Egipto y la salida de los israelitas de Egipto. Entonces es todavía muchísimo más antiguo. Dos, les decía que la gran similitud del libro de Job con lo que vivimos el día de hoy es que en realidad lo que describe el libro es exactamente lo mismo que nos sigue pasando el día de hoy. Seguimos batallando, les decía, con duelos, tristeza, depresión, enfermedad, abandono, desencanto, desilusión de nuestra familia, de nuestros amigos, malos consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo que describe Job hace 4000 años. Es lo mismo que hoy nos pasa. Así que realmente no hemos cambiado mucho como especie, les decía ayer. Y tercero, les decía que en mi percepción, el libro de Job tiene básicamente tres pilares. Uno, que es la parte que se refiere a qué es lo que creemos acerca de Dios, o lo que creemos, ¿no? Y cómo pensamos que lo que nos sucede en el día a día es consecuencia a lo mejor de algo que hicimos, o creemos que es a lo mejor un destino ya preescrito, ¿no? Por Dios, y la manera en cómo le reclamamos a Él. Dos, que Dios cree en nosotros, que en todo momento Dios está seguro de que nosotros vamos a voltear a verlo y vamos a tener pues, no sé, una actitud de que vamos a decir, nosotros tenemos fe, nosotros tenemos, somos creyentes o tenemos las ganas de salir adelante porque creemos en Dios, ¿no? Y porque de alguna manera estamos seguros de que Dios existe. Y tres, que creo que es el pilar a lo mejor más importante, es nuestra dependencia hacia Dios y cómo debemos nosotros actuar respecto de todos los problemas que nos suceden en el día y cómo integrar a la ecuación a Dios en esta situación. Bueno, dicho eso, lo que les quiero decir el día de hoy es empezar a hablar un poquito de la historia de Job. Les decía ayer, Job, imagínense que era una persona que en aquel entonces era una de las personas más ricas del mundo, o lo que se conocía como mundo. Era una persona que pues básicamente se dedicaba a tener ganado, a sembrar, tenía tierras, tenía personas trabajando a su cargo, tenía una familia muy, 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 muy grande, tenía muchos hijos, y de repente sucede lo que nos pasa a nosotros normalmente, ¿no? Viene un problema y justo cuando tenemos el problema más grande o cuando estamos en una situación de vulnerabilidad es cuando empiezan a suceder los problemas. Como en mi caso, por ejemplo, bueno, pierdo mi empleo, luego viene lo de la enfermedad que tengo, luego viene obviamente la falta de dinero, el que no encuentre trabajo y empiezan a suceder una serie de cosas y no dudo que vengan más problemas porque justo cuando estamos tan vulnerables es cuando somos el blanco perfecto de Satanás. Entonces sucede algo así en el libro de Job. Describe el libro que hay una oportunidad de Satanás de demostrarle a Dios que Job cree en él y tiene su fe puesta en él únicamente por las cosas que Dios mismo le ha dado a él. Y entonces Dios confía en Job y dice, bueno, pues puedes atacarlo de la manera en que tú quieras. Ahora, Job primero pierde a sus hijos, luego pierde sus riquezas, luego se enferma, luego su esposa incluso le dice, ya por favor deja de estarte quejando, ya reniega de Dios, casi casi que maldícelo porque Él es culpable de todo lo que te está sucediendo. Y entonces entra en escena un primer amigo, un primer consejero. Y le dice ese consejero, oye, pues no te has puesto a pensar que a lo mejor algo habrás hecho, o algo hiciste, o algo dejaste de hacer, ¿no? Porque pues esto puede tener esto es consecuencia de algo más espiritual, ¿eh? Y entonces Job
todavía en su fe, todavía en su, pues como dicen los abogados, leal, saber y entender, pues le dice a su amigo, no, esto no es consecuencia de nada espiritual, y estoy seguro de que Dios no me está mandando esto como castigo. Esto es consecuencia de algo físico, algo terrenal. Ahora, ¿qué es lo importante aquí de estos capítulos de Job? Primero, entender que lo que estamos atravesando de ninguna manera, en ningún caso, es una situación que sea castigo o en pago de algún pecado o alguna mala conducta que hayamos tenido en nuestro haber. Eso es primordial. Segundo, que bueno, a veces el sufrimiento en nuestra vida es real, las cosas tienen que suceder y tenemos que entender que de alguna manera lo que nos pasa es consecuencia de algo, pero algo físico, algo que está sucediendo en nuestro mundo. Hay que entender primero que Dios de ninguna manera está buscando que suframos. Segundo, hay que entender que vivimos en un mundo que está roto, que está defectuoso, que la naturaleza del ser humano siempre tiene cierta tendencia a hacer lo malo y que, bueno, consecuencia de muchos de nuestros actos, como envanecernos de nuestros propios talentos o presumir de lo que no somos, o mentir o tener una conducta indebida para enriquecernos, pues nos lleva a pagar las consecuencias. Entonces, primero, no es nada espiritual. Segunda, toda decisión conlleva una consecuencia. Es decir, dicho de otra manera, eres libre de hacer lo que tú quieras, pero no eres libre de asumir las consecuencias de tus actos. Entonces, Job, en esa situación, le dice a su amigo, a Elifaz, le dice, esto no tiene nada que ver con Dios. Pero sí le cuestiona a Dios el por qué específicamente a él le está sucediendo esto. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Nuestra actitud normal dentro de nuestra fe o lo que creemos que aprendimos desde niños es inmediatamente recurrir a Dios cuando tenemos un problema. 1. 2. Inmediatamente empezamos a cuestionarnos el por qué nos pasa esto. Y 3. Le reclamamos a Dios por qué no soluciona nuestros problemas. Justamente esa es la actitud que tomó Job con el consejo de Elifaz, ¿no? Así que bueno, mañana seguiremos hablando de lo que sigue sucediendo en el libro de Job. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo en sus vidas para solucionar los problemas que aparentemente el destino, la vida, el juicio, como quieran, están viviendo? ¿A quién realmente le están echando la culpa? ¿Creen que realmente están pagando algo que hicieron? ¿Que esto es consecuencia de algún pecadillo que hicieron, que cometieron? ¿O simplemente lo están tomando como algo que simplemente tenía que suceder, pero ante eso están reaccionando de la mejor manera o de la peor manera? Como ayer les comentaba, creo que la clave está en que nuestra dependencia hacia Dios debe ser absoluta, confiando siempre en que Él va a solucionar nuestros problemas, siempre y cuando nosotros primero pongamos nuestra total devoción y dependencia hacia Él, y segundo, lo dejemos actuar, ¿no? Para que de alguna manera sus decisiones impacten nuestra vida y nosotros nos pongamos a trabajar como Él espera que trabajemos. Bueno, muchas gracias por escucharme. Mañana seguimos hablando del libro de Job y espero que pasen un buen fin de semana.